¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti sigue roto, aunque hayas rezado, asistido a misa, confesado tus pecados, una y otra vez? ¿Te ha pasado que ya perdonaste, pero el dolor aún te arde por dentro? ¿Que pediste perdón, pero la culpa sigue clavada como una espina invisible? Eso pasa. Porque el verdadero perdón no es simplemente decirte perdono o recibir una absolución automática. El perdón, cuando es real, es algo espiritual, profundo, exigente. Es un acto de entrega. Es una cruz. Y si se vive de verdad, también es una resurrección. Vivimos en un mundo que nos dice, sigue adelante, olvida el pasado, no te detengas en el dolor. Pero no fuimos creados para olvidar. Fuimos creados para redimir. Y eso, aunque cueste, es mucho más poderoso. El Papa León XIV, a quien muchos llaman el centinela de la misericordia, lo expresa con claridad: el perdón no es una reacción humana, es una gracia divina. No se trata de debilidad. Se trata de santidad. No es resignarse. Es confiar. Porque cuando perdonas como Cristo perdonó, no solo haces un bien al otro, haces un bien a tu alma. Y cuando sientes que Dios de verdad te ha perdonado, algo cambia en tu interior. Algo se libera. Si hoy tú estás batallando con perdonar a alguien, o te preguntas en silencio si Dios ya te ha perdonado de verdad, entonces este mensaje es para ti. Suscríbete ahora mismo a este canal, Papa León XIV, palabras que despiertan el alma. Aquí, cuando todo parezca oscuro, encontrarás luz. Aquí, cuando el corazón esté en silencio, hallarás palabras que calman. Aquí, cuando ya no sepas qué decirle a Dios, escucharás consuelo. Hoy hablaremos de algo que nos toca a todos, aunque lo evitemos: el perdón verdadero. Veremos cómo el Papa León XIV, con una sabiduría que nace de la oración y el amor por las almas, nos ofrece una enseñanza que puede transformar para siempre la forma en que vivimos nuestras relaciones, nuestra fe y nuestra propia historia. Pero antes de hablar de cómo perdonar, tenemos que entender por qué es tan difícil. Y también, por qué es tan absolutamente necesario. Muchos creen que el perdón es una de las palabras más complicadas del Evangelio. Es fácil hablar de amor. Incluso de fe. Pero cuando se trata de perdonar, algo dentro de nosotros se resiste. No es porque no queramos ser buenos cristianos. Es porque el dolor, muchas veces, se convierte en un muro entre nosotros y la gracia. Perdonar significa tocar con el alma las zonas más sensibles de nuestro pasado. Es mirar a los ojos a quien nos dañó, a quien nos defraudó, a quien rompió algo dentro de nosotros, y, aún así, ofrecerle misericordia en vez de venganza. Es renunciar al derecho de castigar, incluso cuando la herida sigue abierta. Y sin embargo, Cristo no nos deja alternativa. Él no dijo, perdona si puedes. Tampoco dijo, perdona solo si el otro lo merece. Él fue claro: perdonen 70 veces 7, Mateo 18,22. Eso no es una cifra. Es un estilo de vida. Es un camino hacia la cruz, para poder llegar a la resurrección. El Papa León XIV, en su quinta encíclica titulada Misericordia que libera, inicia con una frase que se ha grabado en el corazón de millones de creyentes: el perdón no es un premio para el otro. Es una puerta que abrimos dentro de nosotros para que Dios entre. ¿Qué significa eso? Significa que el perdón no depende del otro. No depende de si se disculpa, ni de si muestra arrepentimiento, ni siquiera de si sigue presente en nuestra vida. El perdón es una decisión entre tú y Dios. Una decisión espiritual que te libera de ser esclavo del pasado. Porque cuando no perdonamos, quedamos atados. Atados al dolor, a la rabia, al deseo de justicia humana. Pero cuando perdonamos, somos libres. Y la libertad es el idioma del cielo. Algunos creen que perdonar es minimizar lo que pasó. Pero no. Perdonar no es hacer como si nada hubiera ocurrido. Es mirar el daño en toda su gravedad, y, aún así, escoger el amor. Es decirle a Dios: esto me duele. Pero no quiero vivir desde esa herida. Quiero vivir desde tu corazón. Jesús, colgado de la cruz, no esperó que sus asesinos entendieran lo que estaban haciendo. No exigió explicaciones. No puso condiciones. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23,34. Eso es el perdón cristiano. No un sentimiento pasajero. Es una decisión radical que imita a Cristo. Ahora bien, no se logra de un día para otro. A veces toma tiempo. A veces creemos haber perdonado, pero la herida sigue doliendo. Y eso,
también está bien. El Papa León XIV, en una de sus homilías privadas, compartía una frase que no aparece en ningún documento oficial, pero que sus colaboradores aún recuerdan. Perdonar no es olvidar lo que pasó. Es dejar que Dios escriba algo nuevo después. ¡Qué verdad tan profunda! Porque todos llevamos dentro historias que nos rompieron. Un antes y un después marcado por una traición, una injusticia, una pérdida. Pero el Evangelio es eso, la buena noticia de que en Cristo, el después puede ser más fuerte que el antes. Y el perdón es ese puente que nos lleva del dolor a la paz. De la amargura a la dulzura. De la sed de venganza, al amor crucificado. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos volver al centro del Evangelio. A ese lugar donde Jesús, el Hijo de Dios, nos mira y nos dice: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Juan 20,21-23. Ese poder de perdonar no es exclusivo de los sacerdotes. Es una gracia que Dios derrama sobre cada bautizado, cada vez que decidimos amar más allá del dolor. Porque el perdón no siempre cambia al otro. Pero siempre transforma al que perdona. Y ahí comienza el milagro. En el próximo capítulo, entraremos en una historia real que ilustra esta verdad. Una historia que puede cambiar la manera en que ves el perdón para siempre. Era un Viernes Santo. El aire en Florencia estaba espeso de silencio y recogimiento. Pero para Juan Gualberto, un joven noble de familia respetada, el día no tenía nada de sagrado. Su corazón no albergaba recogimiento, sino furia. Su hermano había sido asesinado cobardemente. Y él sabía, sin duda alguna, quién era el culpable. No necesitaba más pruebas, no necesitaba más tiempo. Ese día no iba a la iglesia. Iba a hacer justicia. Iba a vengarse. Juan no era un criminal. Era un hombre recto, educado, fuerte, pero su alma estaba en guerra. Y ese día, su única oración era su sed de justicia. O eso creía. Cabalgó por los caminos de la ciudad, con el alma ardiendo. Y como si la providencia misma quisiera confrontarlo con su destino, en una curva angosta del camino, bajo la sombra de los árboles, se encontró cara a cara con el asesino de su hermano. No hubo gritos. No hubo lucha. El hombre lo reconoció. Sabía que era su final. Pero no se defendió. No levantó armas. No corrió. Simplemente cayó de rodillas, y abrió los brazos en forma de cruz. Sin palabras. Sin súplicas. Solo su cuerpo, rendido. Juan no miró. Tenía el poder. En sus manos estaba la decisión. Podía acabar con él, y nadie lo culparía. Podía vengar a su hermano. Podía hacer justicia. Y por un momento, todo su ser quiso hacerlo. Pero en esa figura arrodillada, con los brazos extendidos, algo en su mente cambió. Lo que vio no fue a su enemigo. Lo que vio fue una cruz. Otra cruz. La del Calvario. La de Cristo. La del inocente colgado entre el cielo y la tierra, pidiendo perdón para quienes lo mataban. Y entonces, en un instante que nadie esperaba, Juan bajó la espada. No porque fuera débil, sino porque fue tocado por una fuerza más grande que la ira. Extendió la mano, y perdonó. Ese gesto cambió su historia. Pero no solo la suya. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Aquella tarde, Juan entró en una iglesia cercana. Se postró ante un crucifijo. Y según la tradición, el rostro de Cristo tallado en la madera, se inclinó levemente hacia él. Como si el cielo mismo aprobara su decisión. Juan lloró. No de derrota. Sino de alivio. De paz. De libertad. Porque entendió que al soltar la espada, había abrazado la cruz. Que al perdonar, también había sido perdonado. Ese día marcó el final de una vida, y el inicio de otra. Renunció a su carrera militar. Abandonó sus privilegios. Y fundó una comunidad monástica en Vallombrosa, donde vivió en oración, en penitencia y al servicio de los pobres. Años después fue canonizado como santo. San Juan Gualberto. El santo del perdón. Su historia ha sido contada por generaciones. No solo por lo extraordinario del momento, sino por lo que revela sobre el alma humana, que el perdón es posible, incluso cuando todo dentro de nosotros grita lo contrario. El Papa León XIV, al hablar de esta historia durante una audiencia general,
dijo algo que muchos recuerdan hasta hoy. San Juan Gualberto no perdonó solo con los labios. Perdonó con su vida entera. Y eso es santidad. Porque ese gesto, ese instante en que bajó la espada, no fue solo noble. Fue sobrenatural. Fue una victoria que no se escribió con sangre, sino con misericordia. ¿Y qué fue del asesino? No sabemos su nombre. La historia lo ha dejado en el anonimato. Pero hay quienes aseguran que, después de ese encuentro, también él cambió. Que buscó confesión. Que vivió en penitencia. Que también fue transformado por el perdón recibido. 2 almas fueron salvadas ese día, la del que perdonó y la del que fue perdonado. Y ahí está el misterio. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando decidimos perdonar? ¿Qué cambia en el alma cuando renunciamos al juicio y abrimos espacio para la gracia? Lo que sucedió en el corazón de Juan Gualberto aquel Viernes Santo fue mucho más que una decisión humana. Fue una obra de Dios. Cuando él bajó la espada, estaba diciendo, yo no soy el juez. Tú lo eres, Señor. Y eso es fe. El Papa León XIV lo explicó de esta forma. Cuando perdonamos, liberamos al otro, pero sobre todo, nos liberamos a nosotros mismos del peso que nos impide volar hacia el cielo. Porque el rencor es una cárcel. No tiene barrotes de hierro. Pero tiene muros invisibles que asfixian el alma. El resentimiento no protege. Encierra. Apaga. Seca. Y cuanto más odiamos, más nos parecemos a quien nos hirió. Pero cuando perdonamos, algo regresa. La identidad. La paz. La libertad. El alma vuelve a ser ella misma. Hija de Dios. Heredera de la gracia. Reflejo de la cruz. El perdón verdadero no es superficial. No se queda en palabras. Pasa por el corazón. Pasa por el dolor. Pasa por la cruz. Porque Jesús no nos pidió minimizar las heridas. Él mismo las llevó. Las mostró. Las ofreció. El Papa León XIV, en uno de sus discursos de Cuaresma, decía: Cristo no vino a decirnos que el dolor no importa. Vino a mostrarnos que el amor puede transformarlo. Y eso es el perdón, no borrar la historia, sino redimirla. Cuando el amor entra donde antes solo había oscuridad, algo resucita. Piénsalo. ¿Cuántas veces has cargado con palabras que te hirieron? ¿Con recuerdos que te humillaron? ¿Con miradas que te despreciaron? Y sin embargo, cuando logras perdonar, aunque sea un poco, sientes que algo se suelta. No sabes cómo explicarlo. Pero lo sientes. Eso no es solo psicológico. Es espiritual. Es el Espíritu Santo obrando en ti. Es la lógica del cielo manifestándose en tu carne herida. Porque cada vez que perdonamos de corazón, entramos en el misterio del amor trinitario. Participamos de la misma vida de Dios. Tocamos el corazón del cielo. Cuando San Juan Gualberto bajó su espada, también bajó la barrera entre él y Dios. Y desde entonces, Dios pudo construir en él un templo de misericordia. Ese es el poder del perdón. No solo cambia una historia. Cambia una eternidad. ¿Y tú, dónde necesitas vivir este perdón? ¿Dónde necesitas vivir ese perdón? Tal vez no en una curva del camino como San Juan Gualberto, ni con una espada en la mano. Pero sí en los pasillos de tu casa. En tu historia familiar. En las conversaciones incómodas, en las miradas que evitas, en ese silencio que pesa más que cualquier discusión. Porque el perdón no es una historia épica reservada a los santos de otra época. El perdón es una batalla que se libra en el alma, todos los días. En tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad. En los recuerdos que arden cuando menos lo esperas. En las heridas que aún no cicatrizan. Tal vez no has perdonado a tus padres por lo que hicieron o por lo que no supieron hacer. Tal vez hay un hermano con el que ya no hablas, por palabras que cruzaron una línea. Tal vez una amistad se quebró, o una traición aún te quema en el alma. O quizás, simplemente, lo que no puedes perdonar es a ti mismo. Y ahí está uno de los nudos más profundos. Porque a veces somos más duros con nosotros que con los demás. Nos condenamos. Nos repetimos errores pasados. Nos sentimos indignos. Y aunque Dios ya nos ha perdonado, seguimos caminando como si lleváramos cadenas en el alma. Pero escúchame con el corazón, si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para seguir condenándote? A veces esperamos que el otro dé el primer paso, que venga,
que pida perdón. Pero el verdadero perdón no comienza cuando el otro reacciona. Comienza cuando tú decides dejar de cargar el peso. Porque mientras esperas que el otro se mueva, tu alma sigue detenida. Perdonar no es decir que estuvo bien. No es minimizar. No es olvidar. A veces, sí fue grave. Sí fue injusto. Sí te dolió más de lo que pudiste explicar. Pero el perdón no nace porque el otro lo merezca. Nace porque tú necesitas sanar. Porque tú necesitas paz. Hay heridas que, si no se entregan a Dios, se pudren por dentro. Y comienzan a teñir toda tu vida, cómo hablas, cómo amas, cómo rezas, cómo duermes. El resentimiento no es solo un problema del alma. También impacta el cuerpo. La salud. La manera en que tratamos a los demás. Incluso, la manera en que nos relacionamos con Dios. ¿Cuántas veces has rezado el Padre Nuestro, sin detenerte en esa línea clave? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. ¿De verdad queremos que Dios nos perdone con la misma medida con la que perdonamos? Esa pregunta incomoda. Porque muchas veces pedimos misericordia, pero damos juicio. Pedimos ser escuchados, pero respondemos con frialdad. Queremos ser comprendidos, pero levantamos muros. El Papa León XIV, en una carta pastoral que tituló Sobre las heridas del corazón moderno, escribió una frase poderosa. La mayoría de los conflictos en el mundo no nacen del mal, sino de corazones incapaces de perdonar. Y esa es una verdad que no queremos escuchar. Porque preferimos culpar al otro. Pensar que si él o ella cambiara, todo estaría mejor. Pero el Evangelio no comienza fuera. Comienza dentro. Jesús no vino a cambiar las circunstancias. Vino a cambiar el corazón. Y el perdón es la cirugía más profunda que el alma puede vivir. Eso sí, hay que aclarar algo importante, perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces, la otra persona sigue dañando. A veces, mantener la distancia es necesario. Perdonar no es quedarte en un lugar tóxico. No es permitir que sigan abusando de ti. No es callar ante el mal. Perdonar es otra cosa. Es desear el bien del otro, aunque sea desde lejos. Es dejar de revivir el agravio como si fuera tu identidad. Es decirle a tu herida: tú no me defines. Cristo me define. Perdonar es volver a respirar con el alma. Es dejar de pelear con un pasado que ya no puedes cambiar. Y empezar a construir un presente con Dios. Pero claro, eso suena hermoso y difícil. Porque a veces el corazón todavía duele. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué herramientas nos da la Iglesia para caminar hacia el perdón? En el próximo capítulo lo exploraremos. Pero antes, hagamos una pausa. Una pausa no para analizar a los demás, sino para mirar dentro. Al lugar donde solo tú y Dios conocen la verdad. Te invito a hacer un pequeño examen de conciencia. No con culpa, sino con esperanza. Porque mirar el alma a la luz del perdón es como abrir una ventana después de años de encierro. Respira. Y hazte estas preguntas. ¿A quién no he perdonado? Tal vez un nombre apareció en tu mente apenas leíste eso. Tal vez una escena que todavía te persigue. ¿La has entregado a Dios? ¿Me he perdonado a mí mismo? A veces nos convertimos en verdugos de nuestra propia alma. Nos atormentamos por errores pasados, por cosas que no hicimos, por lo que fuimos. Pero si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no hacerlo? ¿Estoy dispuesto a dar el primer paso? Tal vez estás esperando que el otro venga. Pero tal vez eres tú el que debe sembrar la paz. No porque seas débil, sino porque quieres ser libre. ¿Cómo hablo de quienes me han herido? Las palabras revelan el estado del corazón. Si tus labios aún repiten rencores, críticas, juicios, quizás hay un perdón que aún no ha nacido. Pero cuando el alma sana, también sana el lenguaje. He pedido perdón a quienes yo he herido. Porque no somos solo víctimas. También somos causa de heridas. A veces una palabra mal dicha, una indiferencia, una omisión, puede lastimar más que una ofensa directa. Pedir perdón no nos humilla. Nos eleva. Nos hace parecidos a Cristo. El mismo Cristo que, siendo Dios, se humilló hasta la cruz. El Papa León XIV lo dijo con claridad en una meditación que tituló El rostro interior. No hay mayor madurez espiritual que saber decir: perdóname, no supe amarte bien. Esa frase abre el cielo. Y lo cierto es que el perdón es urgente.
Porque la vida es corta. Porque no sabemos cuándo será la última oportunidad. Jesús lo dejó claro en el Evangelio. Si vas a presentar tu ofrenda en el altar, y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte, Mateo 5,23-24. No basta con ir a misa. No basta con rezar. Dios quiere corazones reconciliados. El altar de la Eucaristía solo se llena de frutos, cuando el alma llega sin rencor. Hoy puede ser ese día. No necesitas estar listo. Solo necesitas estar dispuesto. Dios se encargará del resto. ¿Qué pasa cuando decides perdonar? ¿Qué ocurre en tu alma y en el cielo? ¿Qué se activa en lo profundo cuando das ese paso que parece pequeño, pero que en realidad tiene peso eterno? Esto es lo que el Papa León XIV llama el misterio del perdón. Porque hay actos humanos que resuenan más allá del tiempo. Decisiones personales que tocan el corazón de Dios. Y el perdón auténtico es uno de ellos. No es un simple gesto noble. No es un acto social. Es una participación activa en el misterio de la redención. Cada vez que perdonamos, nos unimos al acto más sagrado de la historia, la cruz de Cristo. No fue por casualidad que Jesús, en el momento más oscuro de su vida, clavado en una cruz, dijera esas palabras inolvidables. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio de la injusticia, del escarnio, del dolor más físico y emocional, Jesús no pidió venganza. No gritó por justicia humana. Pidió perdón. Esa es la lógica del cielo. Una lógica que no destruye al pecador, sino que lo llama a volver. Que no se centra en el castigo, sino en la restauración. El Papa León XIV, en una homilía de Pascua, lo expresó así. La resurrección no fue solo victoria sobre la muerte, fue victoria del perdón sobre el pecado, del amor sobre el odio, de la misericordia sobre el juicio. Y esa victoria no es solo una historia del pasado. Se actualiza cada vez que alguien, en cualquier rincón del mundo, elige perdonar. El perdón auténtico no es simplemente una emoción o una decisión ética. Es una cooperación con la gracia. Es un acto místico. Porque cuando perdonamos, no solo liberamos a otra persona. Nos hacemos más parecidos a Cristo. Y ese es el verdadero camino de la santidad, configurarse con el Hijo de Dios. San Pablo lo expresa con fuerza en su carta a los Colosenses. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, 12-13. ¿Te das cuenta? No es una sugerencia. Es una vocación. Una misión. Un estilo de vida. Cada vez que perdonas, te estás dejando moldear por Dios. Y tu alma se dispone al cielo. Porque el rencor, simplemente, no puede entrar al reino de los cielos. El odio, la sed de venganza, la dureza de corazón, son cargas demasiado pesadas para cruzar la puerta estrecha. Jesús lo dijo sin rodeos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5,7. Y la misericordia, lo sabemos, no es debilidad. Es fortaleza. Es madurez espiritual. Es una señal de que el Espíritu Santo habita dentro de ti. Ahora, aquí hay algo aún más profundo. Y casi nadie lo dice así. Cuando perdonas, le das sentido a tu dolor. Porque en Cristo, el sufrimiento no es inútil. No es en vano. Puede ser ofrecido. Puede ser redentor. Puede ser fecundo. Cuando unes tu herida a la de Cristo y desde ahí eliges perdonar, tu dolor se transforma en fuente de salvación para otros. Sí, el perdón también es apostólico. Es misionero. Puede alcanzar almas que ni conoces. Puede tocar corazones dormidos. Puede abrir cielos cerrados. Santa Teresa de Calcuta solía decir: lo que tú haces puede ser solo una gota en el océano, pero sin esa gota, el océano sería menos. Así funciona el perdón. Puede parecer oculto, silencioso, invisible. Pero sin esa gota, el mar de la misericordia sería más pequeño. Tu decisión de perdonar, en lo secreto, en lo íntimo, puede cambiar el destino de un alma. Puede ser instrumento de gracia para otros. Puede tocar el corazón de Dios. Pero entonces, si el perdón tiene tanto poder, ¿por qué cuesta tanto vivirlo? La respuesta está en lo que llevamos dentro.
En los obstáculos invisibles, en los nudos del alma, en las heridas no sanadas, en los miedos no confesados. Y es por eso que necesitamos claridad. Luz. Sinceridad. Por eso, en este momento del camino, vamos a hacer un alto. No para hablar del mundo, no para señalar culpables, sino para mirar dentro. Hagamos un breve examen de conciencia. Porque el primer paso hacia el perdón es ver la verdad sin miedo. Tómate un momento. Haz silencio. Y escúchate a ti mismo mientras te haces estas preguntas, despacio. ¿A quién no he podido perdonar, aunque lo intento? ¿Hay alguien cuyo nombre evito, cuya presencia me incomoda, cuyo recuerdo me amarga? Guardo heridas como si fueran trofeos, justificando mi frialdad o mi distancia. ¿Me sigo condenando por errores del pasado, incluso cuando Dios ya me ha perdonado? ¿He deseado el mal de alguien en secreto? ¿He hablado mal de quien me ha herido, con rencor, sin misericordia? ¿He pedido perdón a quien herí, aunque fuera sin querer? ¿He cerrado mi corazón a Dios porque no entiendo por qué permitió esa herida? Estoy dispuesto a empezar hoy, aunque no tenga fuerza ni ganas, solo con un susurro: Señor, ayúdame a perdonar. Porque al final, el perdón no comienza con un sentimiento. Comienza con una decisión. Una decisión pequeña, sincera, real. Dios no te pide que sientas todo perfecto para empezar. Te pide que abras una rendija en el alma. Que le dejes espacio. Él se encargará del resto. El Papa León XIV lo dijo con dulzura en una de sus meditaciones cuaresmales. Dios no exige perfección inmediata. Solo te pide que no cierres la puerta. El perdón es el picaporte. Ábrelo. Aunque sea solo un poco. Y así, poco a poco, empieza el milagro. Tal vez llegaste hasta aquí con el alma inquieta. Tal vez mientras escuchabas, una parte de ti quería seguir, y otra parte quería apagar todo y olvidarse del tema. Eso es normal. Porque el perdón verdadero remueve lo más profundo. No se queda en la superficie. Va hasta la raíz. Pero escucha esto con atención: no hay herida que Dios no pueda sanar. No hay pasado que Él no pueda redimir. No hay historia, por más oscura o rota que parezca, que no pueda convertirse en testimonio de amor. Lo hemos visto en la vida de los santos. Lo hemos leído en la Sagrada Escritura. Pero también lo vemos todos los días en personas comunes, como tú, como yo, que deciden perdonar, y al hacerlo, encuentran la paz que pensaban perdida. Porque el perdón verdadero no borra el pasado, pero sí le quita el veneno. No niega lo que ocurrió, pero rompe las cadenas que te atan a eso. A veces pensamos que si perdonamos, estamos liberando al culpable. Pero en realidad, nos estamos liberando a nosotros mismos. Como decía San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor. Y, ¿qué mayor acto de amor que perdonar a quien nos hirió? Cuando perdonas, se activa una corriente de gracia que no viene de ti. Viene del Espíritu Santo. Es Él quien comienza a obrar donde tú ya no puedes. Es Él quien respira en tus heridas, quien pone bálsamo donde todo parecía cerrado. Lo he visto en madres que perdonaron al asesino de su hijo. En esposos traicionados que aprendieron a amar de nuevo. En víctimas de abuso que, después de años de silencio, encontraron descanso al poner su historia en manos de Dios. Eso no es magia. Eso es resurrección. Porque Dios no borra tus cicatrices. Las transforma. Las llagas de Cristo resucitado no desaparecieron. Seguían ahí. Pero ya no sangraban. Ahora eran señales de victoria. Pruebas de amor. Huellas de redención. El Papa León XIV lo expresó con ternura en una de sus últimas homilías. Dios cura con sus manos heridas. Tus heridas no te descalifican. Te preparan. Porque el corazón traspasado es el único capaz de entender la compasión. Tal vez hoy aún no puedes dar el paso final. Tal vez te sigue doliendo. Tal vez ni siquiera sabes por dónde empezar. Entonces haz esto: coloca esa herida en el corazón de Cristo. Él sabe lo que es ser traicionado. Rechazado. Humillado. Abandonado. Crucificado, sin merecerlo. Y aún así, perdonó. No lo hizo porque le sobraban fuerzas humanas. Lo hizo porque su amor era divino. Y ese amor es el que ahora quiere habitar en ti. Repite en silencio si puedes: Jesús, no sé cómo perdonar. Pero quiero. Ayúdame. Camina conmigo. No estás solo.
Miles de almas están viviendo esta misma batalla. Y en esa batalla, Dios pelea contigo. Recuerda, perdonar no es olvidar. Es elegir no odiar. Es confiar en que Dios hará justicia, a su modo, a su tiempo. Es creer que el amor siempre tiene la última palabra. Hoy puedes empezar. No por obligación, sino por libertad. Porque el perdón es una puerta. Y del otro lado, está la paz que el mundo no puede dar. Pero ahora, la gran pregunta es, ¿cómo llevar todo esto a la vida diaria? ¿Cómo vivir este mensaje cuando termine este video, cuando vuelvas a tus rutinas, a tus silencios, a tus recuerdos? La respuesta es simple, aunque no fácil, paso a paso. Cada día. En lo pequeño. En lo cotidiano. Pídele a Dios que te muestre a quien necesitas perdonar. A quien necesitas pedir perdón. ¿Qué herida necesitas entregar? ¿Qué peso necesitas soltar? ¿Qué frase debes dejar de repetir? ¿Qué mirada necesitas sanar? Y después, confía. Confía en que el Espíritu Santo va a trabajar en lo oculto. Confía en que lo que tú no puedes sanar, Él lo hará. Confía en que cada paso hacia el perdón, por pequeño que sea, te acerca más al cielo. Y aquí, nos detenemos para rezar. Porque sin oración, el perdón no es posible. Cierra los ojos. Haz silencio un instante. Y escucha esta súplica. Señor Jesús. No sé perdonar como tú. Pero deseo hacerlo. Quiero vivir libre. Quiero que tu amor sane lo que yo no puedo. Toma mi dolor, y transfórmalo en paz. Toma mi corazón endurecido, y hazlo nuevo. Enséñame a amar como tú amaste. Hasta el extremo. Amén. Si esta oración tocó tu alma, si sentiste una chispa de consuelo, si algo dentro de ti comenzó a moverse, suscríbete a este canal. Aquí, cada semana, vas a encontrar palabras que despiertan el alma, reflexiones que consuelan, que iluminan, que confrontan con amor. Y, sobre todo, un lugar donde la fe se hace vida. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez alguien que está cargando con una herida. Tal vez alguien que no sabe cómo dar el paso. Tal vez, alguien que necesita ser perdonado. Podría ser instrumento de reconciliación para un alma herida. Y eso, también es construir el reino de Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Que la Virgen María, Madre de la Misericordia, te abrace y te acompañe en este camino de sanación. Y que el perdón, ese don que baja del cielo, haga de tu corazón un lugar donde Dios siempre quiera habitar. Amén.